Gracias por escuchar un devocional de Enseñando con Gracia, escrito y leído por Giselle Sofía Vidal de Ferrán. Génesis capítulos 8 al 11. Capítulo 8. Después de que estuvo lloviendo con tal ímpetu que se cubrieron las montañas más altas, Dios hace pasar un viento sobre la tierra y se detienen las lluvias. Versículo 2. En nuestras situaciones difíciles, nuestro Señor Jesucristo siempre nos dará aliento a través de su palabra. Poco a poco el agua comienza a disminuir de la tierra. A los 150 días, el arca reposó en el monte Ararat. En el mes 10, en otras versiones, el mes de Etanín, es el 7º mes del calendario lunar judío, que en nuestro calendario solar sería el periodo que va desde a mediados de septiembre a mediados de octubre. Asimismo, para el mes 10, Tebet en el calendario judío, para nosotros diciembre a enero. Ya podían verse la cima de los montes, versículo 5. Luego de 40 días, Noé abre las ventanas, versículos 6 al 12, y envía un cuervo y una paloma para tener noticias sobre el estado del agua en la tierra. Este cuervo puede representar nuestra vida sin Cristo, a la vieja criatura a la cual no le importa estar en lugares de pecado o practicando el pecado, y la paloma a la nueva vida en Cristo, la cual se viste del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. En el verso 13, teniendo Noé ahora 601 años, en el mes primero o de Abib, para nosotros marzo-abril, la tierra se secó, y Noé quita la cubierta del arca. Dios vuelve a hablar a Noé después de, según lo que vemos, hubo un silencio, y ahora le dice, sal del arca, tú y tu familia y todos los animales. Versículo 15. Dios siempre dará la indicación de cuándo debemos hacer las cosas. No nos apresuremos. Noé edifica un altar a Dios y le adora. Eso que debemos hacer por agradecimiento al Señor por su gran salvación. Traerles nuestras vidas diarias en adoración. A causa de esta adoración, Dios establece su pacto con Noé, de que no volvería a maldecir o a destruir los seres vivientes como lo había hecho, haciendo notar que las estaciones serían señal de esto. Versículo 22. Capítulo 9. Dios bendice a Noé, le da las instrucciones que debe seguir, de que debe cuidarse al alimentarse, y hace pacto con él. Su arco en las nubes sería testimonio de esto. No volvería Dios a destruir la tierra con diluvios. Versículo 15. Después vemos cómo tristemente Noé peca contra Dios al embriagarse. Una muestra de su humanidad. Así somos. Si no nos mantenemos alineados a través de la palabra, fácilmente fallamos a Dios. Uno de sus hijos ve su desnudez. Aquí fue realmente su hijo Cam. Lo de Canaán es para identificar cómo la descendencia de Cam sería maldita. Verso 22. Y en vez de cubrirlo, lo dice a sus hermanos. Tristemente, tenemos actitudes similares cuando al ver alguna actitud pecaminosa en algún hermano, en vez de corregirle en amor y misericordia, Proverbios 16:6, lo comentamos con alguien más. Canaán recibe su castigo. Ahora serviría a Sem y Jafet. Esos dos reciben la bendición de dominios, versículos 26 y 27. Capítulo 10. Aquí vemos los descendientes de Noé, Sem, Cam y Jafet. De estos se pobló la tierra. Se nos habla cómo se dividió la humanidad con diferentes lenguas, como un avance del capítulo 11. Asimismo vemos a Nimrod, el primer poderoso en la tierra después del diluvio, cuyo nombre significa rebelde, primero en tener un reino. Construyó a Babel en rebeldía contra Dios y asimismo construyó a Nínive, entre otras. Capítulo 11. El deseo del ser humano de glorificarse a sí mismo, ser autosuficiente, es lo que vemos aquí, versículo 4. Y es lo que representa Babel, el deseo del ser humano de entrar al cielo por sus propios medios, no apreciando que la salvación es gratuita y por gracia. Nuestro Señor ve esto y trae su juicio sobre ellos, versículo 5. Babel significa confusión, el resultado de la unión que excluye a Dios. Es lo que sucede aquí. Dios confunde sus lenguas y esto fue el inicio de las diferentes lenguas que tenemos hoy. En el verso 10, vemos de la generación de Noé a Sem,
de quien viene Taré, de quien viene Abraham, o por su nombre cambiado, Abraham, nuestro personaje favorito de la fe, y padre de multitudes, como su nombre significa. Vemos a su esposa Sarai y se nos habla de la situación que ella presenta. Era estéril, versículo 30. Para pensar y meditar. Al pasar una situación difícil, ¿qué actitudes tienes hacia Dios? ¿Has podido observar el arco iris en el cielo? ¿Qué pensamientos vienen a tu mente? ¿Qué haces al saber de una situación difícil de una persona? ¿Qué carácter de Dios ves reflejado en Génesis 11, 1 al 9? Síguenos para continuar aprendiendo juntas. Dios te bendiga.